la maestra Nuri Vázquez Hernández. Bienvenida. Obviamente un amigo de nuestra comunidad universitaria, destacado escritor y poeta. Tenemos la participación como presentador del maestro Francisco Magaña. Y bien, precisamente, amables amigos, cederemos el uso de la voz al maestro Magaña para dar paso a la presentación de esta publicación desde el claustro. Adelante. Mario Heredia, narrador, poeta y artista plástico, escribió un prólogo que se titula La sensibilidad de contar historias. Tiene un epígrafe de Eudora Welty que dice: todo buen cuento tiene un misterio, no del tipo del enigma, sino el misterio de la seducción. Y otro de Matisse, que dice: Madame, estáis equivocada, esto no es una mujer, es un cuadro. No lo puedo afirmar, pero intuyo que la literatura debe guardar una estrecha relación con la vida del escritor para que logre su objetivo. En este caso, el cuento. Pero, ¿qué diferencia existe entre este género y otros? Frank O'Connor concluye, cito, que existe en el cuento como una característica fundamental algo que no se encuentra en la novela, la intensa conciencia de la soledad del hombre. Fin de la cita. Y si esto es verdad, puedo decir entonces que los cuentos que conforman este libro cumplen con la premisa. Hay una actitud bien definida tanto del escritor como del lector al enfrentarse a un cuento. Una actitud muy diferente a la que se tiene con otros géneros. En primer lugar, uno sabe al comenzar a leer que no se puede detener, que la narración no tendrá descanso, será un fluir constante hacia ese lugar desconocido, hacia ese misterio que quizá empezamos a intuir, pero sin perder la sorpresa. Siempre he creído que se deberían publicar los cuentos por separado, como obras independientes, autónomas, como una novela. Por eso la grata sorpresa que me embarga cuando de pronto surge un delicioso hallazgo en una revista o en un suplemento del periódico. Un cuento solitario, redondo, único, un cuento que puedo releer una y otra vez sin la tentación de saber que al dar la vuelta a la página habrá otro relato. En contraparte, desde que uno toma un libro de cuentos en sus manos, empieza a crear en su mente una unidad que quizá no tiene por qué existir, ni en tema, ni en tono, ni en calidad. Este libro tiene calidad. Conformado por 15 cuentos, la atmósfera por fortuna juega el papel que se requiere para lograr crear narraciones inolvidables. Unido al tono, al desarrollo de los personajes, a la creación de buenas historias, sin caer en la tentación de escoger argumentos poco frecuentes, como tema de los cuentos que lo único que provocan es poca verosimilitud y aburrimiento, se logra un muy buen trabajo. El cuento no es realismo, es un detonador que le va a dar al lector conciencia de su propia vida y de su entorno, sentirse hermanado con la historia aunque no la haya vivido, aunque no conozca el lugar donde se desarrolla ni la época. El cuento está actualmente más cerca de la forma que del tema. La mayoría de estos cuentos se ubican en zonas rurales, calurosas, del sureste de México, en épocas pasadas, como si fueran residuos de memoria que han ido pasando de voz en voz. Los personajes están vivos,
pero a la vez la autora marca un alejamiento que nos hace verlos en ciertas ocasiones como fantasmas, logrando crear en mi cabeza un color en los relatos que puede ir desde el sepia hasta un gris intenso o un blanco sucio. En los lugares más sucios e insalubres, como la memoria, los desvanes y los sótanos, siempre se guardan hermosos recuerdos. La autora no explica, sugiere y logra su cometido de situar al lector de inmediato en el centro del conflicto. Lo mismo con el lenguaje bien definido de cada personaje. En el primer cuento titulado Medardo, la forma en que se expresan los personajes desde el inicio me da claramente el lugar en donde están. Lo mismo sucede con la mayoría de los cuentos. Algunos también tienen la virtud de entrar directo a la acción, anulando esas introducciones que no aportan nada a la historia. Como ejemplo, el inicio del cuento titulado Duendes. Ramón, ya me cansé, hay mucho sol, vamos a sentarnos un ratito. No, tú quisiste venir. Ramón, ¿por qué tanta prisa? Si no quieres detenerte, cárgalo, solo tienes 6 años. Antonio, yo venía solo, ¿lo recuerdas? Ustedes se me pegaron. En la mayoría de los cuentos, la historia subterránea logra apenas aflorar y esta sutileza se agradece. El tratamiento que la autora da a los personajes masculinos es interesante y en muchas ocasiones están mejor perfilados que los femeninos. Nuri logra crear a estos actores con verosimilitud, no solo en su forma de expresarse, sino también en su forma de pensar y reaccionar frente a determinados acontecimientos. Ahí están Pablo, Miguel, Rodolfo, Juan, Antonio, Ramón, etc. Al escribir un cuento, al narrar de cierta forma esa historia, al expresar la condición humana con ciertas herramientas, se muestra sin querer la personalidad de quien escribe. Quizá entonces podríamos encontrar aquí algo más sobre esta autora, pero sería una labor necia e innecesaria. Lo importante es el libro. Marco Tulio Aguilera nos dice, cito, que una condición del escritor de cuentos y de todo auténtico creador es el egoísmo, el carácter implacable que lo hace sacrificar su vida, su familia, su estabilidad por pulir el texto. Fin de la cita. Nuri Vázquez Hernández tiene todo esto y algo más, la sensibilidad y sobre todo la necesidad de contar historias. Enhorabuena, Mario Heredia. Prólogo que suscribo con mucho entusiasmo. Te escuchamos, Nuri. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento por su presencia en este momento y sobre todo mi agradecimiento al poeta y escritor Francisco Magaña por su entusiasmo, por motivarme a contar estas historias, por motivarme a que no quedaran en el claustro de la memoria, sino se plasmaran en letras. Mi agradecimiento también a mis compañeras del taller de Comalcalco y a mis compañeros del taller de Villahermosa, porque ellos han sido partícipes de estos cuentos y han sido de mucha ayuda para mí con sus lecturas y con sus sugerencias. Muchísimas gracias por esos aportes que son invaluables para mí. De los cuentos que conforman
el libro Desde el Claustro, quiero leerles en este momento uno que titulé Vientos de Libertad, y con mucha admiración y con cariño se lo dediqué al maestro Chico y a Chico Junior. Vientos de Libertad. La mañana es diáfana, parece que la lluvia de la noche lavó el cielo. Las hojas de los árboles aún lucen gotas de agua. Pronto el sol las hará desaparecer. Falta una buena distancia para llegar a la ciudad. La conversación fluye. El chico es listo, sabe y cuestiona. Quiere conocer otra versión. ¿Quién fue mejor presidente? ¿Pedro Silva o Andrés López? ¿Quién ha sido el presidente más nefasto para el país? ¿Han influido las esposas en sus decisiones? Hace algún tiempo leí La suerte de la consorte, escrita por Sara Sefcovic. Le comento algunos detalles, escucha, opina y prepara el siguiente cuestionamiento. Y sobre el conflicto estudiantil de 1968, no oí qué más dijo. Fue como abrir una puerta recóndita en la memoria, interrumpir el sueño de los olvidados, traerlos al presente, aquellos años. La última vez que un estudiante me preguntó, hacía casi 3 décadas, le dije que no sabía gran cosa. Evadí hablar de ese acontecimiento. La calle que conducía a la escuela parecía zona de guerra, restos carbonizados de mobiliario, instrumentos musicales, libros. Caminamos entre despojos de objetos tan familiares que el alma se estrujaba. Fuimos los primeros en llegar. En el vestíbulo, la prefecta nos indicó que fuéramos a limpiar los dormitorios. Antes me dirigí al área de los salones de clase. En días anteriores, Alfredo, uno de mis compañeros, pintó los retratos de los maestros Enrique Repsamen y Rafael Ramírez. Los enmarcó en el taller de carpintería y los colocamos en la pared del fondo de nuestro salón. En broma, decíamos que eran nuestros vigilantes. El aula lucía como si lo hubiera arrasado un huracán. Las ventanas semejaban una gruta. Los pedazos de cristal eran las estalactitas y las estalagmitas. No pudieron impedir el paso de la lluvia. Vi un charco entre azul y negro. Levanté la paleta de un pupitre. Fragmentos de los retratos. La cartulina cascarón se deshacía. Fabián, ¿qué haces? Nada. Tú chitón, amiga. Fabián, qué milagro. Siempre llegas barriéndote. Caramba, otra. Nada les acomoda. El aula cobra vivacidad y todos de pie. Silencio absoluto. Solo se escucha el taconeo firme y se aspira el aroma del Chanel número 5 que emana de la figura esbelta y elegante que entra. Buenos días, pueden sentarse. Tengo 5 boletos para el estreno de la obra Sueño de una noche de verano.
Al concluir las evaluaciones, se las obsequiaré a los de mejor promedio. Maestra Alicia, ¿me permite? Fidel, si es para demostrar tus dotes de abogado del diablo, mejor calla y siéntate. Bueno, maestra, usted sabe las diferencias individuales. ¿Qué quieres? Que posponga la fecha de su examen. Es un día antes del examen de ética y son muchos temas. El calendario es inamovible. Fin de la conversación. La maestra abre el cajón de su escritorio, toma una hoja, lee y su semblante adquiere rigidez. Con la mirada encendida y voz atronadora, interroga: ¿quién, hijo de su reverenda madre, escribió esto? Silencio. Los pensamientos convergen. ¿Qué habrán escrito? ¿Quién fue? Desató la bestia indómita del carácter de la maestra. Se comenta que no se ha casado para evitar el yugo doméstico. Pretendientes no le faltan. Es guapísima, pero ama su libertad. ¿Qué alumno no ha soñado con ella? Su sola presencia los inquieta. Su vestuario elegante y fino lo envidian las alumnas. Para los muchachos es un velo que no impide imaginar un cielo inalcanzable. Fabián, fuiste tú, ¿verdad? Emma, ¿cómo crees? La doña se lleva bien con mi tío, me acusa y ya valí, me corre de la casa. Solo fui a calentarle la silla. Se molestó tanto que no entregó las evaluaciones ni los boletos para la obra. Ese es tu dolor entonces. Anda, matadita, llórale y ablándale ese pedazo de concreto que tiene en el pecho. ¿Y qué pechos, madre mía? No pude contestarle. La molestia me impidió hablar. Fabián, ven. Voy, Fidel. Estoy consolando a mi amiga. No irá a la función de teatro. Hola, Emma. Muy pronto soplarán vientos de libertad y la doña saldrá volando. Fidel y sus pensamientos maquiavélicos. Solo sonreí y me di la vuelta. Sentía las manos mojadas dentro de las bolsas de la falda. Me dolía el estómago. Maestra, le aseguro que no sé quién fue. ¿Segura? Un movimiento con la cabeza y un sí que no supe cómo salió tan claro y firme. Bien, avisa a Sara que venga. Dios mío, el piso se hunde, necesito ir al baño. Sara, te va a interrogar. No le dije nada sobre Fabián. Tranquila, amiguita, yo solo sé que nada sé. Había visto los ensayos. El teatro me pareció un universo maravilloso. El director vivía cada diálogo. Era tal su energía que en los actores se operaba una metamorfosis. Pero esta noche era un lugar mágico. La música, la escenografía, el vestuario. Estaba viviendo un sueño aun cuando no era verano. ¿Saben lo que derrocha el gobierno en cuestiones superfluas? ¿Cuánto les pagan a los maestros de teatro que vienen del Distrito Federal? ¿Cuánto gastan en trajes? ¿Cuánto en instrumentos? Ni se imaginan, compañeros. ¿Y nuestra escuela? ¿Quiénes reparan pupitres? ¿Quiénes sufren por las incomodidades de las instalaciones? ¿Quiénes reciben una pésima alimentación? Nosotros. ¿Vamos a seguir así? Ya basta de sumisión, compañeros. Hay que despertar. En la Ciudad de México y en otros estados del país, los alumnos de preparatoria y universidad ya se organizaron. ¿Qué esperamos? Los estudiantes de la UNAM y el Politécnico formaron el Consejo Nacional de Huelga y están siendo apoyados por el pueblo
y varias organizaciones. No estamos solos, amigos, abran los ojos. Vivimos bajo un régimen autoritario que no permite la libre expresión y menos el diálogo. Hace un mes solicitamos una entrevista con el director y no la ha concedido. ¿Por qué? Porque está del lado del gobierno. Él le paga para mantenernos sumisos y callados. Emma, tengo miedo. ¿Por qué, Ceci? Anoche hacía mucho calor, me asomé a la ventana y vi en la parte de atrás del dormitorio de varones a 3 hombres hablando. Uno de ellos era Fidel, a los otros no los conozco. ¿Por qué te dio miedo? Me dio mala espina, algo traman. Ceci, todos sabemos que Fidel sale y entra a la hora que quiere. El prefecto le dio una llave. Lo sé, pero ¿te acuerdas cuando ocurrió el cortocircuito en el dormitorio 3? Les comenté que presentía algo y todas se rieron. Vi a Rodrigo, el chico alto y desgarbado, estudiante de ingeniería, hablando con Fidel, y deseché el pensamiento. Me está contagiando Ceci. En el comedor no se escucha el bullicio habitual, susurros apenas audibles entre quienes comparten la mesa, miradas interrogantes. Solo hemos probado la comida. Fidel y Luis van de una mesa a otra. Todos atentos los escuchan. Algunos responden con movimientos de cabeza. No tengan miedo. Compañeros, les invité a esta reunión para informarles la realidad, para que no les engañen. ¿Quién de nuestros maestros les ha dicho la verdad de lo que ocurrió ayer en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Algunos preguntamos y la respuesta fue: un grupo de estudiantes de la UNAM y el Politécnico agredieron al ejército durante el mitin y estos tuvieron que defenderse. No se dejen engañar, hubo una reunión pacífica de miles de estudiantes que solicitaban la libertad de los alumnos y profesores encarcelados injustamente. Pedían que el ejército saliera de sus escuelas y la respuesta fue una lluvia de balas. Muchos lograron escapar del tiroteo escondiéndose en los departamentos de los edificios aledaños, pero esto no los detuvo. Amparados en cada uno de ellos para capturar a los participantes. En las cárceles de la Ciudad de México no están los criminales, están los estudiantes que quieren un país libre y justo, y en las fosas comunes los mártires de la negra noche de Tlatelolco. ¿Vamos a esperar que nos suceda lo mismo? Nadie puede dormir. Se escuchan pasos acelerados en la calle, gritos, cristales rotos, crujidos de madera que se astilla, un altavoz. Exigimos la libertad de los presos políticos, no más represión. Únete pueblo, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Golpes en las puertas de los dormitorios. Déjennos salir. Por favor, prefecta, abra la puerta. Carreras en los pasillos, miradas atónitas. Se apagan las luces, se enciende aún más el temor. Emma, ¿a dónde vamos? A la colonia Mendoza. Todos se dirigen a la avenida. No todos. Algunos se fueron a la parte de atrás por la terraza. Ahí no hay salida, solo la laguna. Aquello era un aquelarre. El cielo resplandecía. Sombras fantasmales, gritos, piedras estrellándose contra los cristales. Inmolación. Los hermosos trajes forman una pira.
el viento hace bailar las llamas en una danza fúnebre, contrastando con las carcajadas de quienes avivan el fuego. Leeré un cuento que titulé Un sábado de junio. Cuando llegué, los destellos naranja y rosa se fundían con el azul que la penumbra engullía poco a poco. Agonía y nacimiento. Así había sido y seguiría siendo. De aquel paraje de mis años infantiles, solo quedaba una imagen. Parado frente a esas aguas negras y malolientes, quise regresar en el tiempo. La vida se hace de momentos, los años pasan, lo que recordamos es lo que realmente vivimos. Vino a mi mente Paquín. Amábamos los días brillantes cuando la noche tardaba en llegar. Apresurados, realizábamos nuestros deberes que eran supervisados con minuciosidad por nuestras progenitoras y después la pregunta ritual, ¿me da permiso para ir a jugar? Si la respuesta no era inmediata, se anunciaba una catástrofe, un castigo, una labor extra. La pandilla del barrio ya estaba en la esquina de las calles Maza y 5 de Febrero, vía para llegar al paraíso de nuestras aventuras. Un coro de silbidos anunciaba la partida. Un último intento. El mejor portado iba a la casa. Doña, ¿le da permiso para ir a jugar? Sí, después que regrese de comprar unos hilos. O, no, está castigado. Creo que todos alguna vez fuimos víctimas de esa injusticia. Nos sentíamos los más desdichados del mundo. La impotencia y el coraje nos hacían derramar lagrimones que desaparecían de un manotazo. Nuestros centros de diversión eran la calle y el río, y en épocas de intenso calor no queríamos salir del agua. Competencias de clavado, natación, aguantar la respiración, al final pico de gallo de naranjas, guayaba, mango verde, grosella y cuanta fruta pudiéramos traer de nuestras casas. Formábamos un grupo solidario. Nuestra hermandad no solo compartía juegos, también labores. Ayudábamos a quien tuviera más tareas por hacer en su casa, como a Paquín, a quien me parece escuchar que dice, algunos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Vivía una situación complicada. Era el mayor de 3 hermanos. El segundo no caminaba y el tercero padecía asma. El padre era alcohólico, don García. No sé por qué todos le hablaban por su apellido. La madre siempre estaba histérica o enferma, tal vez porque trabajaba mucho. Nunca la vimos darle un beso a Paquín, ni le escuchamos una frase cariñosa. La comunicación era a través de insultos y golpes. Ahora creo comprender el carácter de mi amigo, temeroso e inseguro, pero atrevido para realizar diabluras
que los demás no nos atrevíamos a hacer por temor al castigo. La vez que se fue de pinta, no nos extrañó que faltara clases. A veces no iba por ayudar a su mamá. Estaba terminando las tareas cuando escuché el silbido de alerta. Salí, era Samuel. Paquín no aparece. ¿Cómo que no aparece? No fue a la escuela. Ya sé, pero su mamá sí lo mandó. Vamos a ayudar a buscarlo. La búsqueda en el barrio y los alrededores fue infructuosa. No sé si hubiera sido mejor que don García estuviera borracho cuando Paquín quiso entrar furtivamente a la casa, amparado en la oscuridad. Tropezó con una cubeta. Su padre, machete en mano, estuvo a punto de degollarlo. El grito lo detuvo, pero no lo libró de los planazos en las sentaderas y en la planta de los pies. Los alaridos se escuchaban en todo el vecindario. Nadie se atrevió a intervenir, pero sí aprovecharon la ocasión para advertirnos. ¿Quieres un correctivo como ese? Paquín fue a la escuela 15 días después. Cojeaba un poco. La pandilla lo recibió con alegría. ¿Estás bien? ¿Te duelen todavía los pies? No tanto. ¿Podrás jugar en el recreo? No. Mi papá habló con el maestro para que me pongan tareas a esa hora, pero no haré muchas. Voy a trabajar lento. Te van a castigar. No me importa. ¿Saben qué siento? No haber podido invitarles parras y pomarrosas. Las dejé escondidas en el fondo del patio y se pudrieron. ¿Dónde las cortaste? En el rancho de don Polo. ¿Te dio permiso? No, Gori abrió un portillo en la cerca. ¿Qué? ¿Fuiste con ese? No es de nuestro barrio, siempre busca pleito. Ya te pegó una vez. Es que me retó. Durante 3 meses, Paquín no nos acompañó en nuestras andanzas por el barrio. Algunos íbamos con él en sus recorridos por las calles, vendiendo antojitos, o bien a comprar estambre, o a entregar alguna prenda que su madre había elaborado. Creo que en esas tardes era feliz. Hablaba poco, pero reía con nuestras tonterías, con esa risa nerviosa y su mirada huidiza. Tenía una luminosidad especial. En el trayecto veíamos a otros chicos jugando. Si el juego estaba interesante, nos quedábamos para ver el final. Cuando nos dábamos cuenta del tiempo transcurrido, inventábamos algo. Las mentiras nos cobijaban para evitar el castigo. Después pedíamos perdón a Dios. No queríamos ir al infierno. Faltaban pocos días para las vacaciones escolares. Los exámenes finales nos traían locos. Nuestros padres no nos daban respiro. Repasa más, aunque ya lo sepas, lee de nuevo. De reojo vi a mi hermano concentrado en la lectura. Yo observaba una fila de hormigas. Se encontraban y parecían saludarse. Un pequeño grupo de 6, quizá, cargaban el minúsculo cadáver de una araña. Un tirón en el cabello me hizo perder el equilibrio. Aprende de tu hermano, él sí estudia. ¿Vas a notar en el examen cuántas hormigas había en la pared? Mi padre me ordenó repasar en voz alta. Mi hermano se fue a dormir. Terminé bajo su mirada escrutadora. Secamente me indicó retirarme. Al entrar en la recámara, vi el libro en el piso junto a la cama. Lo levanté y cayó una revista de Calimán. Mi primer impulso fue delatarlo. Me contuve. Algún día me serviría. Estar de vacaciones no significaba que disponíamos de todo el tiempo. Algunos trabajaban en tiendas,
molinos de nixtamal, taller mecánico, pintando casas, o bien, como mi hermano y yo, en el rancho de papá, para que aprendiéramos cómo se gana el pan de cada día. Regresábamos exhaustos, cuando el sol todavía lucía su esplendor, y corríamos a nuestro lugar favorito. Con el primer chapuzón, el cansancio desaparecía. Las aguas apacibles parecían acariciarnos. Me gustaba subirme a un árbol y ver esa cinta cristalina donde parecían danzar los últimos destellos del crepúsculo. Cuando la escasa luz del día se rendía, encendíamos una hoguera. Los leños brillaban en la penumbra. Recostados o en cuclillas, escuchábamos las hazañas de los más grandes. A veces nos excluían, ordenándonos volver, o bien regresábamos juntos y ellos se reunían en la banqueta de la escuela primaria para platicar asuntos de hombres, con la promesa de que algún día nos contarían. En una ocasión, mi padre y mi hermano hablaban en el patio. Escuché algo sobre un problema. Lo mejor es que tu amigo vaya al médico. No se atreve a decirle a su papá. Directo como era, le preguntó: ¿qué quieres? Hable usted por él. Al cabo es su compadre y se llevan bien. Primera y última vez, jovencito. No te mandes metiendo en asuntos privados. No entendí por qué tanto misterio. Años después, yo pasaría la misma vergüenza. No sé de dónde saqué valor para sincerarme con el viejo. Creo que no fue valor, fue miedo. No quería morir. Me paré en la esquina de Maza y 5 de febrero. Nada me era familiar. Tiendas y más tiendas. Traté de ubicar dónde estuvieron las casas de mis amigos, la de mi familia. Me vi corriendo veloz, levantando nubecillas de polvo para llegar a la panadería antes que se terminaran los gusanos de mantequilla. El juego de canicas había estado muy reñido. Un poco más y nos hubiéramos quedado sin cenar, y además me habría ganado un merecido castigo según las leyes de mis padres. ¿Qué le sirvo, Señor? No pude menos que sonreír. ¿No me conoces? El gordo, con su corpachón aumentado por el paso de los años, justificaba su sobrenombre. Me miraba desconcertado. Pues no, la mera verdad no. Giré mi brazo izquierdo. La cicatriz era todavía visible. Rió de manera estruendosa. ¿Cómo te voy a reconocer con esa barba? Me había olvidado de los abrazos de oso que propinaba cuando estaba eufórico. Sentí que mis costillas crujían. Nuestra conversación giró en torno al pasado y el presente. Hubiera preferido quedarme con la infancia de mis amigos, pero el tiempo no deja regresar. Los años transcurrieron. Con algunos fueron benévolos, con otros no. Crucé la calle, me senté en una banca del jardín, la gente pasaba. Yo, un desconocido,
Observaba a muchos desconocidos. En alguna parte, alguien arrancaba notas melancólicas a un acordeón. El gordo me dio una lista con los domicilios de nuestros amigos, pero en realidad a quien quería visitar era a Paquín. Caminé por las callejuelas de esa colonia en las afueras de la ciudad. Su nombre nada tenía que ver con las condiciones del lugar. Perros famélicos ladraban a mi paso. Grupos de muchachos en las esquinas fumando, tomando cerveza, hablándose con insultos. El aire caliente se esparcía como niebla invisible. Algunas personas frente a sus casas se abanicaban. Niños escasamente vestidos lloraban. Las lágrimas y el sudor formaban surcos en sus caritas. Llegué a la casa donde vivía Paquín y su mamá. Una vivienda rústica de 2 habitaciones escasamente amueblada. Los enseres deteriorados acentuaban aún más la miseria y el abandono. Me sorprendió que Paquín me reconociera, pero me llenó de congoja su situación, su aspecto físico y sobre todo lo emocional. El gordo me había advertido. Por momentos se escuchaban los quejidos de su madre. Él los ignoraba o a gritos le ordenaba callar. Quise llevarlo a los años felices de nuestra infancia y no encontré eco. Había tendido un velo sobre la memoria. Su mirada reflejaba el cansancio de su alma. Quizás su única esperanza era que llegara la liberación definitiva. El día se ocultaba cuando salí de Vistahermosa. Densos nubarrones poblaban el cielo. La lluvia no tardó en caer. No apresuré el paso, ni busqué dónde guarecerme. Las lágrimas y el agua corrían libremente. Nadie supo en realidad cómo sucedió. Fue un sábado de junio, lo recuerdo bien. A las 7 de la noche había función de cine en la escuela primaria, así que solo nos dieron permiso para un chapuzón. A las 5 debíamos estar en casa. Nos estábamos vistiendo cuando llegó Gori. Algunas veces se aparecía por el río. Lo vimos hablándole a Paquín. Después se quitó la ropa y se lanzó al agua. Vamos, Paquín, ya es hora. Me quedaré un rato más. ¿Irás a la película? No, no me dieron permiso. Me entristeció que mi amigo no fuera con la pandilla a divertirse. Habíamos hecho planes. No era justo, solo él faltaría. Sentí que odiaba a sus padres. Cuando salimos de la escuela, al terminar la función, notamos un movimiento inusual de vecinos y otras personas que no conocíamos. Algunos venían y otros iban en dirección al río. Sin pensarlo, corrí. Mi hermano me gritó, no me detuve. Muchos señores alumbraban con lámpara el agua. Imperturbable, ajena al bullicio, la luna en lo alto lucía su brillo de plata habitual. Sin embargo, sentí algo raro en el aire. Diferentes voces daban indicaciones. Es mejor buscar más arriba. No, aquí está bien. Es un buen tramo y no hay corriente. Don Jacobo, usted es el juez del barrio, pida ayuda al ayuntamiento. No, ya es tarde, opinó otro. Estamos perdiendo tiempo. Mañana, todos los que puedan, vengan a ayudar. La gente empezó a retirarse. También emprendí el regreso. Me detuve al escuchar la voz inconfundible de don García. Era sábado, día de tequilear. Vamos, condenado chamaco, en la casa arreglaremos cuentas. Paquín, en cuclillas, con la cabeza sobre los brazos, parecía una estatua. Su papá intentó levantarlo por los cabellos y tambaleó. Pues quédate,
Ojalá y el demonio te lleve. Me acerqué, puse mi mano en su espalda. No sé cuánto ni qué le dije, ni una palabra. Parecía haber perdido el habla. Si no quieres ir a tu casa, vamos a la mía. Mañana iré con mi papá a dejarte. Llegó mi papá con mi hermano y otros vecinos. Entre molesto y angustiado dijo, vamos a casa. Papá, ¿puede ir Paquín y quedarse con nosotros? Bueno, le avisaremos a su familia, no quiero problemas. Estuve despierto no sé cuántas horas, viendo a mi amigo acostado, con los brazos cruzados sobre sus ojos. Estoy seguro que no durmió ni por un instante. Cuando desperté, no estaba. Salí disparado. Mi madre levantaba la mesa. ¿Dónde está Paquín? Vinieron por él. ¿Quiénes? Su papá y el juez. La colaboración de los vecinos cuando se presentaba algún problema demostraba la hermandad que existía en el barrio. A lo largo de la orilla del río, como si fuera una competencia, los más hábiles se sumergían, aguantaban el mayor tiempo posible, salían, llenaban sus pulmones y de nuevo la búsqueda, tratando de llegar al fondo. Al mediodía, el cielo parecía derramar fuego, los árboles semejaban estar dibujados, no se movía ni una de sus hojas. Don Jacobo, ¿no será que el bendito chamaco se fue de pinta? No creo, yo hubiera parecido. Preguntaron de nueva cuenta a Paquín, ¿seguro que no salió del agua? Él solo movió la cabeza y señaló con el índice la parte del río que estaba frente a nosotros. Las horas pasaron, la búsqueda no daba resultados. Don Jacobo decidió que en diferentes tramos lanzaran anzuelos. El solo verlos me causó pavor. La tarde iniciaba su eterna lucha con el día cuando uno de los vecinos gritó, «¡Pesqué algo! ¡Está pesado!». La gente se arremolinó. Me escurrí entre ellos y la realidad asomó su horrible cabeza. Durante mucho tiempo desperté gritando. He superado el miedo, pero no logro sacar de mi memoria esa imagen, el cuerpo rígido como hecho de cera, el anzuelo clavado en el cuello y una mancha negra en la frente. Se especuló mucho sobre lo sucedido. La verdad solo la sabían Gori y Paquín. Uno ya no podía decirla y el otro jamás habló sobre la tragedia. Más bien la llevó como una pesada lápida. Ya nada fue igual, ni siquiera parecido. Mi amigo abandonó la escuela, don García lo metió a un taller mecánico y a otro y a otro. Los propietarios le decían, este chamaco no va a aprender, está ido. Tuve la esperanza que hubiera superado lo que ocurrió aquella tarde. Por eso regresé, también con la intención de ayudarlo si era necesario. Nadie podía hacer nada por Paquín, ni él. Su infancia y su vida terminaron un sábado de junio junto al río. La mañana era espléndida. La lluvia de la noche hizo relucir las plantas. Un vientecillo fresco dispersaba el aroma de las flores. Las aves trinaban alegres. Quise identificarlas por su canto. En otra época fui experto. Abandoné el intento. En unas horas estaría de nuevo inmerso en ese bosque de autos y personas en eterna competencia por ganar espacio y tiempo. Después de todo, la vida sigue su ritmo natural. Muchísimas gracias por su paciencia.